Ahora voy a entrevistar a el maestro de mi maestro, Manolo Martínez, que No, fue el Martínez Pérez. preparador de mi preparador, Sergio García. Y voy a hacerle un par de preguntas para ver cómo era en su época el culturismo, el tipo de mentalidad que tenía, que seguramente sea la misma que mi preparador, y ver un poco, ¿no? Conocerlo un poco y también intentar motivar a la gente más joven a que se tome las cosas más en serio y a que pues, tenga un poco esa mentalidad que se tenía antes. Bueno, Manolo, mucho gusto que estés aquí. Igualmente, Bueno, la primera pregunta que venga, te iba a hacer dispara. yo es, de todas las competiciones que tú tuviste, ¿cuál crees que fue la que disfrutaste más? De todas. Pues fue en uno de los campeonatos de España, allá por el año 86, fue mi segundo campeonato de España, que quedé tercer clasificado, y que eso me llevaba a, pues por ejemplo, o iba a un campeonato a nivel en Sudamérica o a Hostia. nivel de Europa, ¿sabes? O sea Era que te... clasificatorio, exactamente, sí, sí. Ese fue el que más... Y bueno, por circunstancia, como era el principio también de que yo estaba montando el gimnasio, digamos, y a la vez entrenaba, ocurría pues que, claro, tuve que desistir de ir a un solo campeonato, porque era el comienzo de y no podía Claro, abandonar no podías abandonar tu lo que negocio. era el trabajo, que en ese caso era el montar el gimnasio, el Muscle Gym Sport. Pero Eso es. el motivo del que te gustara, de que recuerdes tanto esa competición, que fue la emoción del momento, el que tuvieras que ir hasta allá o el que... Sí, todo lo vivido fue ya incluso en el viaje. Ya vino mi socio en aquel tiempo también, que era el gimnasio, vino también, entonces también mi mujer, y vieron también muchos chavales del Sí, gimnasio como seguidores, ¿no? sí, sí, Animándome y todo. Y claro, fue una experiencia buena, pero también fue buena para mí, pero también hubo un lado que no fue tan bueno, porque claro, a mí me veían todos que era el primero. claro. Y Te al veían como el final, campeón. como aquí en esto, en el culturismo, no es una cosa que se mide por tiempo o por metro, pues resulta que es todo visual, pues me relegaron a un tercer puesto, que eso fue lo que más. Y luego tuve otro campeonato de España, el siguiente año fui también al campeonato de España. En esos dos campeonatos hubo control antidoping. Quiero decir esto, resaltarlo, porque en aquel entonces lo que queríamos tanto las personalidades que llevaban esto, como Santoja y Salvador Ruiz, Rafael Santoja y Salvador Ruiz, ellos querían meter ese deporte que fuera un deporte olímpico. Y para eso, una de las cosas que teníamos que hacer, pues nos obligaba a pasar controles. Claro. Era no poder tener que utilizar algunas sustancias químicas y cosas de eso, que Sí. era lo que se hacía en el atletismo, aunque luego, entre comillas, pasa lo Claro, que en pasa. todos los deportes Pero siempre sí se ha que es usado. verdad que en mi época, cuando se competía a nivel nacional, había controles, sobre todo aquí en España. Mm. Y en esos controles. Y eso fue una de las cosas que bajó mucho El... el nivel del culturismo, sobre todo en aquellos culturistas de peso medios pesados. Porque allá entonces el culturismo no era como ahora, sino había las categorías que eran medio, categoría de medio, ligero, medio, peso pesado ligero y pesos pesados. Entonces, ¿qué pasaba? Si había un control, la gente, pues claro, Claro. desistía de las ayudas químicas y luego se dieron cuenta que aquellos no era lo que querían ver la gente. La gente Sí. quería ver más, quería Yo he ver gente, porque ver visto... gente, por ejemplo, perdona que te interrumpa, ver gente como se ve en las piscinas, Claro. normal no, había que ver algo fuera de lo común. Yo Y claro, ahora, yo he visto eso fue eso. documentales de eso y la gente dice muchos físicos naturales, físicos tal, pero Uh luego -huh. esa época es un ejemplo de que a la gente le gusta los físicos grandes, le gusta ese El cuerpo de tamaño, claro. superhéroe, de superhombre, eso a la Sí, gente le sí, sí, sí. gusta mucho realmente. Así es, sí. ¿A qué edad empezaste con el culturismo? Empecé tarde realmente, aunque entrené a partir de los... A ver, yo empecé con la gimnasia, empecé yo a hacer gimnasia deportiva, Mm. anillas, el potro con aro, suelo, esas cosas, Antes de hacer y barra culturismo fija antes de tenías hacer culturismo, contacto sí. con el deporte. Y, y a practicar tuve una lesión en un salto de potro con aro. ¿Y qué pasó? Pues claro, me dañé el hombro y ya no pude hacer la gimnasia. Y como allí era en el Salduba, aquí en Zaragoza, en el Parque Primo de Rivera,
antiguo se llamaba entonces en aquella época de esa forma, y, y entonces vi que había ahí algunos chicos que entrenaban. Uno era un médico que estaba haciendo la carrera de medicina, no sé, el segundo año, y otro era un chaval también, no recuerdo si era venezolano o algo también, que era también médico. Y vi que tenía unos físicos bastante desarrollados Sí. para aquella época. A mí me llamó la atención. Yo tendría pues 13, 14 años, una cosita así tendría. Y entonces esos fueron los, digamos, El lo que yo comienzo. vi y lo que a mí me gustaría ver ser, ¿no? En aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Pues hice amistad con ellos y me dio ya unas pausas, que era después de entrenar que había que tomar algo de proteína. O sea, que tomíamos Mm, un vaso de leche. Salíamos y en el primer bar de cafetería nos tomábamos el vaso de leche. El chaval me invitaba y todo, por sí. supuesto, que yo era un crío. Él tendría unos 20 años, 22 y eso. Y yo con 14 años. Y así fue como aprendí. Pero luego ya también, por mi parte, pues yo tuve que buscarme un poquito la vida en el sentido de que no había tantas revistas como hay ahora. Claro. Y yo recuerdo que de pequeño me compraba la revista Las Pesas. Esa revista pues venía culturistas españoles donde ponían sus dietas, sus entrenamientos y bueno, estaban fuertecitos dentro. Y digamos que ese era el medio que teníamos para aprender. Hasta que ya cumplí unos 20, 24, no, 25 años cumplí. Entré en la General Motors y me llevaron durante un año a Alemania. Y allí fue todo. Allí fue ya Ahí cuando vi aprendiste. las revistas americanas de esta, de culturista, el gimnasio que tenía la General Motors. Y ahí fue donde cogí la afición por el culturismo. O sea Sí, que sí. tú, por decirlo de alguna forma, conociste lo que eran ciertos principios aquí, pero Sí, ya cuando conociste más de lleno el culturismo fue cuando llegaste a llegaste a Alemania. Alemania, fue, sí. Mm. Ahí, sí, me Claro que encontré eso ahí, sería sí. porque los americanos tenían ahí su esto. O sea Exactamente, que por había decirlo así, de todo alguna tipo de forma, revistas, sí. los De americanos fueron los que Musclen, te acercaron sí, más al culturismo, por sí, decirlo sí. de alguna forma. Y Revista Wither, de los hermanos Wither, eran los que eran. sí, la primera vez que competiste, ¿cómo fue? Háblame un poco sobre Bueno, eso. la primera vez competí, apenas tenía ideas realmente, ¿sabes? Sobre lo que era el culturismo. Yo pensaba que con comer normal, como todo, y entrenar mucho me iba a poner fuerte. Sí, Entonces ese fue el primer campeonato. Yo he sido 4 campeonatos de España. El primero que fui, pues fui que sin preparación apenas y nada. Sí que es verdad que ponía cuidado en algunas cosas y entrenaba muchísimo. sí. Y entonces en aquel primer campeonato que fue por el año 85, 85, 86, sí, teníamos en mi categoría unos 40 Hostia. culturistas. Aquello estaba a tope de gente. Y entonces, si yo tenía el número 38, 37, si mal recuerdo, ese fue el que me quedé. Me quedé de los últimos. Había 2 más de mí. Fíjate tú qué preparación ya había. Entonces, como a mí me gustaba eso mucho, pues ya yo ya empezaba con la idea de montar el gimnasio. Mm, Y como teníamos que comprar una serie de máquinas, y entonces lo que existía en las máquinas eran las máquinas y los productos Wither. Wither Santoja. sí, Santoja Wither, que era el que. será el Claro. representante de aquí de Y una España. de las visitas que hice a Madrid, ya hablando con Santoja de lo que queríamos comprar algún material, algunos productos de esto de proteína que tenía él y estas cosas, y de vitaminas y esto. Y entonces estuvimos hablando y le dije que me gustaría meterme más de lleno en el culturismo y todo, y fue él quien me llevó la preparación. Rafael Santoja fue Hostia. el profesor que tuve. Entonces me llevó la preparación, hice el campeonato, quedé, como te dijo, quedé tercero. El otro campeonato de España quedé el cuarto, que, como te dije, tenía que haber estado entre los 3 primeros y me dejaron el cuarto, que ese era para el Mundial. Y ese fue el que me hizo daño. Y salí un poquito, pues, desilusionado. Y esa fue Toda tu esa primera ilusión que tenía competición. de que, como por ejemplo, como cuando eres un adolescente, Claro, porque esa ilusión que tenía a la hora de entrenar era lo que me hacía claro. seguir adelante y todo. Bueno, pues estuve compitiendo durante 6 años, no hice más de unas 10 competiciones, pero luego me dediqué a dar seminarios y a dar exhibiciones y charlas sobre lo que era el entrenamiento, la alimentación, suplemento y cosas de estas. Mira, por ponerte un ejemplo, el otro día yo estaba hablando con Sergio y él me dijo que
referentes que tenía, imágenes a las Sí. que admiraba, pues, una de ellas eras tú y otra de ellas era Arnold Schwarzenegger. ¿Tú no Ujú. tenías algún culturista así referente que dijeras, me gusta mucho el físico de este? Sí, como todos los adolescentes íbamos al cine y Sí, las películas que veía de Romano, por ejemplo, como película como título de La guerra de Troya, El hijo del Espartaco, pues había un actor que me llamaba mucho la atención, que era Steve Rebel, que esa a su vez fue también, el referente digamos, de Arnold. referente de Arnold. Sí. Y ese fue mi referente. Hostia. Siempre como, bueno, nunca uno piensa, pero le gustaría tener el cuerpo de ese hombre, Claro. porque aparte de que tenía un cuerpo atlético y todo, era un buen actor. Hizo muchas películas. Y fue Y Mister esa Universo. fue mi primer referente, de que a mí me llevara a querer hacer culturismo para conseguir ese cuerpo. Pero claro, estamos hablando con 14, 15 años, que era la idea que luego ya... ¿Tú Sí. para qué mentalidad tenías de cara a una competición? Me refiero, yo he hablado mucho con Sergio y él me decía de que tenía esa mentalidad de guerrero, de o voy a ganar o prefiero morirme. ¿Tú qué tipo de mentalidad tenías cuando ibas a competir? Bien, yo no puedo decir que algo parecido, porque yo recuerdo que en una de las competiciones a nivel nacional, también estaba a nivel internacional, pero a nivel nacional, yo siempre que iba a entrenar, me metía en la mente, digo, tengo que entrenar más que nadie, tengo que llevar la dieta y sufrir más que nadie para ser primero, eso se me metió en la cabeza. De hecho, llegué casi a jugarme un poquito la salud, ¿sabes? Llegué a tal límite que fue un error mío, me deshidraté totalmente. Sí, tanto que incluso se me quedaron las articulaciones sin poderla Hostia, mover, incluso la mandíbula y todo, hasta que por fin pude lograr beber agua y aquel día, si no, de verdad, me bebí pues cerca de 5 litros y no oriné hostia. durante varias horas porque el cuerpo estaba tan seco, tan falta de agua y de líquidos. Y claro, ya no quiero contar más porque eso me lo guardo, pero Sí, lo pasé sí. bastante mal, lo Por pasé en eso ya aquella refleja preparación. bastante el tipo de mentalidad con el que ibas. Salí con una puesta a punto, claro, totalmente rayado, de todo, lógico. Pero eso no se lo aconsejo Mm. yo. Eso eran épocas que también, de hecho, las preparaciones yo, si por ejemplo orinaba, me medía la orina. Orinaba X cantidad y metía la mitad para beber. O sea, controlábamos todo, no solo la dieta, sino la orina y todo. Era, aquella época éramos en ese aspecto un poquito más recto de lo que, a ver, comparando con algunos que veo ahora. Hombre, Aquella definitivamente era, ahora las cosas no se y toman luego tan en teníamos serio. todo, es tanta la ilusión, tanta la fe que teníamos Y la pasión y también. tanta la gana, claro, exactamente, tanta la gana de triunfar, porque claro, teníamos una edad, éramos jóvenes, en gana de alcanzar metas, y eso fue que hizo que yo me pasara un poquito de la raya, de la que no debí pasar. De hecho, tenía un amigo médico que me dijo que si seguía, él se retiraba, no quería estar conmigo, me llevaba él también, por el tema de salud, tema analítica y cosas de eso. Y eso, Luego, el otro día me está contando Sergio una historia de que él te ganó en un campeonato. ¿Cómo sí. se sintió que tu alumno te ganara? Yo muy bien, yo encantado, porque para mí, yo soy una persona que considero que la gente, mis alumnos siempre, lo consideran que tiene que ser más que yo. Es decir, yo lo enseñaba para eso, para que me superen a mí. Y era una satisfacción enorme, como si yo hubiera ganado igual. Vi ganar a Sergio, como vi ganar también a Manero, que fue en aquel campeonato de Campeonato de Aragón, que Sí. nos juntemos los tres. Manero quedó primero, Sergio quedó segundo y yo quedé tercero. Pero la ilusión de que uno de los alumnos te superen, eso señal de que has hecho un buen trabajo, ¿eh? Y que la has llevado por el camino correcto. Y la verdad que es una satisfacción. Y encima eso te da también un poquito más de renombre y un poquito más de fama y de publicidad, por supuesto. Tener gente que tú preparas que luego te supera. O sea, que te quiero decir que en ese aspecto muy contento Sí. de ayudar sobre todo eso. Luego, Me volcaba en ellos como si fuera para mí.
de verdad. Yo eso lo Eh, veo muy bien porque al final también yo como alumno de Sergio también tengo esa mentalidad de intentar superar a mi maestro, porque yo creo que eso es importante. Yo Sí, creo sí, que sí, eso es sí. muy, muy importante. Luego, ahora la gente hace dietas muy raras. Se inventa mil cosas, piensa que Mm. hay magia por aquí, que hay un secreto, que hay un tal. ¿Cómo era, Un momentico. cómo era la dieta que se llevaba en esa época para competir? Bien, mira, como todo, los tiempos cambian, pero las costumbres casi son los mismos, los alimentos son los mismos y no la cambian. No hemos conseguido alimentos que vengan de otro planeta ni otro, No, sino los tenemos aquí todos. Entonces, los mismos alimentos se utilizaban en mi época que ahora. Lo que hay que saber es saber elegirlo y combinarlos, ¿vale? Entonces, la dieta, entonces, básicamente nos centrábamos en las proteínas. La proteína básica era las claras de huevo, la pechuga de pollo y la carne vacuna. Con esa, pero siempre respetando ciertas cantidades sí, sí, sí. y luego eso como proteína. Y luego como carbohidratos, pues vamos pues, a las patatas, a los cereales, al arroz, y era lo que más se empleaba, ¿vale? No quiere decir que luego en otras preparaciones se comía también Claro, lenteja o garbanzos también, ¿vale? claro. Pero era lo que más se empleaba en Era ese comida aspecto, sana. Todo como era comida carbohidratos, sana. sí, sí. Y las frutas que se empleaban eran frutas como, por ejemplo, la piña, que ahora se emplea mucho, ¿cierto? Por su contenido en enzimas digestivas. Y también se empleaba que eran el plátano, la fruta y la manzana. La manzana, el plátano y la piña era lo que más se empleaba. El plátano es una fruta de que tarda más en digerirse, como una comida, y la restante fruta se digiere un poquito más rápidamente, Sí, que produce, al sí. momento te produce energía. Por eso yo recomendaba que si había que comer fruta era fuera totalmente de las comidas, ¿vale? O si no, las quitábamos. La fruta normalmente es buena, porque lleva todas lo que son las vitaminas, minerales, entonces no puedes quitarla. Si las quita, digamos, esos nutrientes que tiene esa fruta, tú lo Sí, tienes que incorporar a tu organismo a claro. través pues, de algún politánico o algo. Pero normalmente, ya te digo, por dejarlo claro, proteína, pechuga de pavo, pechuga de pollo, carne vacuna y también claras de huevo. La leche en aquel tiempo se empleaba algo, pero ya se empezaba a reducir también, Sí, ya porque producía una serie de grasilla entre la piel y el músculo, por lo tanto había que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso. Y luego, los hidratos, como te dije anteriormente, sobre todo lo que más abunda era el tema de las patatas. Luego aparecieron también los boniatos, ¿no? Y luego el arroz y la pasta. pero era lo mismo, ¿eh? Y luego verduras, que también otros hidratos como las verduras, pues teníamos las ensaladas, teníamos el brócoli, la típica. Verduras podían ser todas. Claro. O sea que algunas te podían producir un poquito de aldores o un poquito de mejor. Pero ya te digo, normalmente esa era la... ¿Cómo se hacía todas las cosas? Pues a la plancha y hervida o La cruda. gente que... Porque aquí yo veo mucha diferencia. Yo cuando veo un competidor de los de actualmente que Uh sale -huh. una condición malísima, es porque lleva dieta de crema de arroz, de que esto, de que batidos Sí, de no sí, sé sí, qué, sí. de que lo otro. Y luego los campeones que salen con una condición muy buena, usan esos mismos alimentos que usabas tú. ¿Hace Uh -huh. cuántos años era eso? Pues Hace... estamos hablando casi de 30 y tantos Usan años. esa misma dieta. La dieta que funcionaba hace 30 años es la que funciona ahora y Sí, con sí. la que la gente que sale con buena condición, pues es gracias a lo que sale con buena condición. Patatas, ternera, huevos, lo que ha funcionado siempre, porque Sí, eh, lo básico. lo básico pero que funciona, porque luego lo Exactamente. nuevo, esas cosas que se inventa la gente no funcionan. Hoy en día no hay culturista en el mundo que no consuma cantidades grandes de huevos, de claras de huevo. Sí, Eso está ahí. Ahora se ha metido también la yema porque no es tan mala como se contaba anteriormente. Porque sí, claro, en mi época el comer yemas de huevo era algo horrible, algo que bueno, pues sí, que el hígado podía enfermar, que se te hostia. podía cargar, se ponía un hígado grasiento, y en fin, una serie de cosas que claro, eso nos tira un poquito para atrás. Pues veamos solo claras. Fíjate,
aún Hostia. era todavía. Y si habíamos que tomar algo de leche, porque yo os digo, era el requesón o queso blanco, y aún así lo comíamos con un poquito de eso, de decir, bueno, que me voy a tapar, Ahora ya pero tenías eso en éramos la cabeza. muy estrictos. En aquella época Sí, sí era sí, muy estricto en la dieta, sí, pero ¿sabes también por qué se podía ser muy, muy estricto? Porque había mucha ilusión, claro. muchas ganas de prepararse. Los chicos se lo veían con una ilusión que no era normal, o sea que sabían sufrir, incluso a la hora de entrenar tenía que estar encima de ello y pararlos, porque a veces algunos hasta se pasaban del ímpetu que lleva pues, del tiempo entrenando, del peso que se metían y todas estas cosas. Algunos llegaban incluso hasta a perder el conocimiento. Hostia. Sí, sí. En aquella época se hacían muchas barbaridades que yo no digo que estaban bien hechas, pero ahora se ha Ahora demostrado ya, que no se podía hacer aquello, ya. ¿sabes? Pero sí que es verdad que los tiempos, en cuanto a eso sí que han cambiado los tiempos, pero los ejercicios no han cambiado. Tú piensas una cosa, los ejercicios siempre son lo mismo. Yo le digo a la persona que voy a preparar, tienes que aprender de anatomía, aprender el sistema óseo, cómo funciona y el sistema muscular. Y luego también saber cada músculo qué movimiento debe realizar. Así, a la hora de entrenar a una persona, si solo aprende, él va a sentir si le está trabajando todo el músculo o no. Mm, Porque yo te puedo decir un ejercicio claro. y puede, pero a lo mejor no te va bien, Mm. sino que uno si sabe y sabe cómo trabaja su músculo, ¿sabe? Claro, Y cuando entiendes cuáles las son sus cosas. funciones en el músculo y cómo trabajan las articulaciones, tú vas a conseguir todavía mejores resultados. Porque ahora, claro, antes no teníamos las redes sociales ni teníamos la información que hay ahora. Pero tanta información, yo pienso, mi forma de lo digo yo por mí, que a veces yo creo que incluso a la gente, eso creo que lo que hace es confundirla más que nada. Lo importante es saber uno a qué atenerse y luego ser uno su propio entrenador también. Aunque te lleve un entrenador y te lleve una persona, tú también tienes que ser tu propio Claro, entrenador. exigirte. Exactamente, cuando estés haciendo un ejercicio, tienes que cerrar los ojos y centrarte solo en ese ejercicio y en esa movilidad de ese músculo. Porque sabes tú que los músculos son músculos de flexión, extensión y rotación. No tienen otro movimiento. Mira, ese consejo está muy bien porque a la gente de mi edad, y yo me incluyo porque a mí también me cuesta concentrarme, nos viene muy bien. Y relacionado con eso, ya para acabar la entrevista, ¿qué consejo le darías a cualquier joven de mi edad o de la edad que sea que quiere empezar a hacer culturismo? Hombre, yo en primer lugar que tenga paciencia. Que es verdad que todo no se consigue en 4 días, ni en un año, ni nada, sino que necesita varios años Sí. para conseguir un cuerpo. Lo que ocurre es que ahora no tienen paciencia. Mm, Antes eso no pasaba. Ahora no tienen paciencia y quieren ya ponerse fuerte desde el primer mes que entran al gimnasio, el primer año ya quieren estar. Entonces, ¿qué ocurre? Ya me voy por un camino que no quería entrar, pero claro, no te queda más remedio. Cuando ve que están entrenando y ve que no mejoran suficiente, ya buscan otra salida. claro. Buscan a lo mejor el tema de la ayuda química. Yo siempre he dicho, a ver, yo ni estoy a favor ni estoy en contra, sino cada uno es responsable de lo que haga. Una cosa es, digamos, consumir para ayudarte y otra cosa es depender de ella. Son dos cosas muy distintas, porque si no sería como los drogadictos. No hay que depender de eso, sino tiene que ser tú, tu propio, digamos, tu propio desarrollo lo tienes que conseguir tú. Que luego esa persona o esas personas busquen esa ayuda, pero claro, eso tiene que ser controlado. Claro. Y luego para pasar un Porque, punto. claro, todo lo que gane todo muy rápidamente se va a ir. Es decir, esto lleva, pues, echarle, pues, 4, 5 años, 8 años, 10 años. Pregúntale a cualquier culturista de élite los años que lleva entrenando. Eso sabes eso. Aparte también que hay que considerar que hay que tener parte de genética. Claro. Pero también no quiero desmoralizar a esas personas que no tienen genética. A ver, Dios no ha creado de una forma, cada uno tiene un físico, pero afortunadamente tenemos los medios y las herramientas Para para sacarle el poder mayor cambiar partido. y sacar mejor partido y tener un cuerpo atlético. ¿Tú has sido de los primeros, el primero que empezó haciendo campeonatos de culturismo aquí en Aragón? ¿Tú cómo has visto la evolución de esa trayectoria de los físicos? ¿Cómo pasaron de cómo eran antes a cómo son ahora, que son masivos, enormes? ¿Tú cómo lo has visto eso? Bueno, si te refieres al tema de cómo ha evolucionado la forma digamos, de realizar los campeonatos, de montarlo, estas cosas, claro que todo ha cambiado bastante.
En aquel entonces, tanto Javier Jiménez, mi socio, como yo, éramos dos chavales jóvenes. Bueno, él más joven que yo porque yo le llevo 10 años. Y salió la cosa como con una, desde decir, oye, tenemos que montar un gimnasio porque esto nos gusta y esto nos da vida y tal y cual. Y así resultó la cosa. Digo, vale, lo montamos. Así lo hicimos, montamos el gimnasio y todo esto. A pesar de que yo estaba en la General Motors, salí, estaba en el comité de empresa y tenía más libertad. Y luego ya, pues al final, ya pasaron 5 años, ya dejé eso y me dediqué al gimnasio. Entonces se monta el gimnasio y contra el ISO. Entonces había solo en Zaragoza, había el Hércules, que era que hacía algo de como de pesas, y no de, entonces no se conocía aquí el culturismo. Estaba en Sauna Sport, Sí. club de que era de Ismael Monsegur, y luego los terceros éramos nosotros, el Murgelin Sport, que se montó. Entonces, como había en Las Delicias, que fue el primer gimnasio que montemos allí, pues resultó todo un éxito. Es verdad que no teníamos los medios para montarlo, sino que cogíamos material de un sitio, de otro sitio, tal y cual, de una obra, tal, y nosotros mismos fuimos montando con la ayuda de familiares y amigos, ¿vale? Montemos el primer gimnasio. A partir de montar ese gimnasio, yo hice una serie de máquinas y también aparatos, porque yo también me dedicaba al tema de la soldadura, al tema del metal. Y poco a poco, pues fuimos montando el gimnasio y ya nos gustaba mucho el culturismo. ¿Y qué hicimos? Pues intentar hacer ya, de mirar a ver cómo podíamos hacer un campeonato de culturismo. Y empezamos ya a hablarle a la gente, a darle una charla en el gimnasio de que queríamos hacer un campeonato con la gente que teníamos allí, con la gente joven que le gustaba, que se veía ilusionada y que le gustaba el tema de ponerse fuerte. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues cogimos 12 personas, entre ellas, mira por dónde tuvimos la suerte de que entonces, por allí entonces, las mujeres, las chicas, no pisaban los gimnasios, porque eso de hacer pesa para aquel tiempo era algo prohibitivo, era algo marimacho, cosas, se tenía una forma de pensar muy distinta. Ahora la gente es más abierta y piensa distintamente, pero entonces era un poquito complicado eso. Pues bueno, pues se logró de convencer y al final pues tenemos unas 12 personas, 11 o 12 personas en ese campeonato. Como era el primer campeonato de Aragón, pues tuvimos el apoyo de Rafael Santoja, que fue el presidente, y Salvador Ruiz, que era el secretario. Y luego también estaba José Donato, era como presidente de honor. Pues ellos nos dieron las pautas de cómo montarlo y todo esto, y vinieron a nuestro primer campeonato de Aragón. Ellos lo presentaron y todo. Y fue todo un éxito. No esperábamos que salieran tan bien, pero salió mejor de lo que esperábamos, porque fue un mundo total. Fue la prensa, el periódico de Aragón también estaba, el periódico, en fin, los que había en aquella época. Nos hicieron entrevistas, yo fui a la radio, me entrevistaron también, y bueno, y ahí se llegó el periodista, hablando con él, pues claro, salió el tema y le dije, pues este es el comienzo de un futuro aquí en Aragón, pero no solo del culturismo en adelante. Pero yo sabía de antemano que este es el comienzo, pero que en el siglo XXI, que esto iba a desarrollarse y esto iba a crecer muchísimo. Que, bueno, pues estuvimos montando varios campeonatos, también el Teatro Fleta, también se llenó. Hostia. Teníamos éxito total y muy ilusionado por todo, ¿vale? Y entonces los chicos que preparábamos, pues eran chicos pues normales, que con esa ilusión, con esa gana y con esa felicidad que lo hacían, todo lo que decía lo hacían. Si decías que comieran la patata cruda, se la comían. Es que no fallaban en nada. Y si tenían una duda, nos preguntaban en ese momento. Y todos los sábados nos reuníamos allí en el gimnasio, cerrábamos las puertas para hablar con ellos de la dieta, de cómo llevarlos, luego posando y todo. Y bueno, hicimos un equipo, se encargaron chandas, todos vestíamos igual, en fin, pues claro, eran tiempos Había como mucha magia. Tiempos, sí, eran tiempos muy felices de todo el mundo. Eran gente con ganas de trabajar y chicos que tenían un potencial, algunos,
Y otros, sin embargo, querían, pero yo no me atreví en aquella época. Como era al principio, digo, no, tú no vales para esto. No, los cogía todo. Dentro de su medida, el uno más delgadico, pero todos salían con sus abdominales, con sus piernas marcadas, con sus brazos y todo. Y por supuesto, solo se dedicaban con la dieta y entrenar nada más y los suplementos. Entonces los suplementos que eran pues, aminoácidos de farmacia, los vitamínicos eran de farmacia, entonces no había tantas casas como esta. La que sí había y era Rafael Santoja, los productos Santoja, ¿no? Bueno, pues yo cuando monté el gimnasio con Javier ahí, ese primero, y el segundo gimnasio que monté fue, digamos que en el mismo barrio, ¿no? Se llevarían, no sé, habría de distancia uno al otro a lo mejor 200 metros, pero allí. Y ahí ya se montó un gimnasio ya bueno por todo lo alto. Que vino la gente, venía a apuntarse y teníamos que apuntarle la dirección y el teléfono para esperar que uno se diera de baja para poder darle de alta a otro, porque todos nos cabíamos. Tampoco quería, yo tampoco me gustaba que fuera todo aquello muy aglomerado. Teníamos 2 pisos, una arriba era de máquinas y otro abajo era de pesa, un sótano. Pero estaba todo enmoquetado, era un gimnasio que la verdad que nada más entrar allí daba ganas de entrenar, ¿vale? Sí. Y allí pues vino algunas figuras que estaban, por ejemplo, haciendo la mili aquí, vinieron allí a entrenar, gente fuertecica y todo, y ya pues cambiábamos, digamos, opiniones, hablábamos de nutrición, de cosas de estas, de entrenamiento, porque claro, os quiero decir que solo estaba el Muscling Sport, que sería culturismo, los demás tenían algo de pesa y eso, pero no hacían, solo éramos nosotros, y todo el mundo que quería ponerse fuerte tenía que venir allí. Bueno, pues yo recuerdo hubo un día, en este caso fue con Sergio García. Para mí es como si fuera familia, como si fuera mi hermano menor. Y dice que yo soy el padre del culturismo, de él, que soy el padre del culturismo. Y estando yo un día allí en la recepción, pues él se acercó y vino todo así, digamos que vino, no acelerado, pero sí con unas ganas terribles de apuntarse, de entrenar, de empezar ya y todo. Y yo tenía una foto allí arriba enfrente mía, y llegó y dice, es que he visto uno en la piscina, a un tío enorme, grande. Claro, es que ten en cuenta que allá entonces él empezaba y no había visto mucho. Y cuando vino allí a apuntarse al gimnasio, yo lo recibí y digo, oye, es que he visto a un guacho de cual. Digo, oye, me dice, pero está cuadrado, le he visto con una musculatura y me gustaría. Digo, oye, no sé, ¿y en qué piscina? Perdón, dice, ¿y en qué piscina? Sí, pues me parece que fuera en la de, no sé si fue en la piscina de yendo hacia Garrapinillos o en la Ciudad Jardín, porque era donde yo iba. Sí. Allí me tuvo que ver él. Y él estaba con su padre. Bueno, pues yo la casualidad que vino a parar al gimnasio mío. Y entonces me dijo que había visto su nombre. Claro, yo en ese momento solo estaba yo. No había ninguno más. Entonces era fácil, ¿no? Tampoco había visto Javier de este chico, que es Sergio. Y le digo, oye, ¿no será ese que hay ahí? Dice, ¡wow! Dice, sí, como ese de ahí. Y yo, fíjate cómo estaría que no diga. Digo, es que ese soy yo. Y se quedó así más para dice, como diciendo, eso no puede ser. Pero fue él. Y claro, fíjate tú, la ilusión de la gente que es que te ven y te creen que eres un dios ya, eres enorme, eres Claro. como. Claro, era el comienzo de él, era un tilla, era. Y tú Y cuando cuando lo se apuntó viste, tuve que frenarle de la forma de entrenar. cuando lo viste llegar a Era, tu gimnasio por primera vez, ¿te era imaginabas que iba a llegar tan lejos? Yo no me lo imaginaba, pero luego, con el tiempo, viendo cómo entrenaba y lo que le gustaba esto, y luego se presentó a un campeonato sin Sí. estar media preparada ni nada, que salió, lo que yo no sé es cómo no se derrumbó ahí, ya no, pero sin embargo se le dio más ganas para seguir. Y entonces, hablando con Javier, digo, ahí es un chico que dice que tiene unas ganas de ponerse fuerte, ponerse bien. Digo, chico, pero tampoco podemos, hay que frenarle un poco, no va. Y bueno, yo ya en aquel tiempo, quien más lo llevó fue mi compañero. Yo me acuerdo de aquella anécdota y eso, pero quien lo llevó realmente fue Javier Jiménez. Y hablando una vez con él, yo lo perdí un poco ya de vista, porque yo ya me marché del gimnasio, porque fueron ya otras cosas, otros problemas que surgieron, Sí. lo que pasa en la vida, ¿no? Que uno tiene que tomar un camino.
Entonces yo me marché del gimnasio y él siguió allí entrenando con Javier. Y ya con el tiempo, pues ya lo empecé a ver y seguir, digo, pero cuando yo lo vi tan fuerte, imagino, digo, si no puede ser. Y entonces ya lo vi que incluso llegó y me ganó a mí, compitió conmigo. Al principio nunca coincidimos en ese campeonato solo. Que yo recuerde, no he coincidido con él en otra competición, pero sí en ese campeonato de Aragón coincidí con él. Y en el Open, fue en el Open. Y fue eso. Pues sí, sí, al principio no lo pensaba que podía llegar tan lejos porque no lo veía yo, pero luego como veía Claro. las ganas que tenía, el ímpetu que tenía, que tenías que frenarlo, entonces me di cuenta que este chico iba a llegar lejos, claro. Y de hecho, pues es el mejor culturista que hay en Aragón y que ha habido, y no sé si habrá alguno mejor. Pero vamos, ha habido varios, ¿no? También, por ejemplo, como Juan Manero, está también. Eh, ha habido también, por ejemplo, Enrique Martínez. Sí, pero Sergio Hay dejó unos un cuantos, listón muy pero alto. claro, él destaca, Sí. como él ninguno. Se ha acercado un poquito, pero nada, apenas. Pero bueno, ya te digo que eso. Y bueno, y también Carlos Sanz, chaval, que ya te digo, había uno y Había algunos, buenos porque no me culturistas. acuerdo, pero ha habido algunos, pero como él, llegar donde ha llegado él, ninguno me ha llegado. Y luego lo que te había preguntado antes, ¿qué opinas de los físicos que hay ahora comparado a los que había en tu época? A ver, en mi época, un físico de culturista es ahora como un fitness, es menos que un fitness casi ahora. Mira si han cambiado. Porque en el aspecto de muscular, de definición, de, digamos, de estar recortado, de estar seco, de masa muscular y todo, hoy en día supera. Yo siempre he dicho que el siglo de oro del culturismo fueron los años 90, 80 y tanto, 90 y tanto, fueron donde eran cuerpos grandes, Y bonitos. muy bonitos, con unas proporciones Sí. adecuadas, ¿sabes? Con unos cortes y eso, y no la sequedad que a veces ahora hay ahora. Ahora, claro, se mira mucho lo que es la masa muscular, pero parece ser que ahora en los últimos Olimpia he visto y me he alegrado de que están tirando un poquito más, ya no por la masa en general, sino, digamos, por el conjunto y por la forma Sí. del culturista, del deportista, del atleta. Una forma que sea un poco, digamos, que tenga un poco más atlético, que no sea un saco de músculo, digamos, en Que esa tenga palabra. estética también, forma. Exactamente, sobre todo la Mm. estética. Claro que tienen que tener cierta definición, que tienen que tener cierto tono, cierta dureza, todo eso va a entrar. Pero dentro de unos límites, porque ahora se están dando un caso de que están saliendo algunos que para mí, con el Da tema, vergüenza. ya no me digo por el tema del estómago, ¿vale? Ya no voy a hacer como hace el Arnold, que se metió en ese tema porque eso era. Pero sí que es verdad que eso ahora lo están, digamos que lo están anulando, lo están quitando, porque el que va ahí no va a clasificar, va a quedar del tercero para abajo o del cuarto. Ahora gana uno que tenga menos masa muscular, pero que se ve más atlético, una forma más estética de todo. Esa es la forma. Y bueno, no se puede comparar. El entrenamiento sí, la nutrición sí, pero los físicos no. Ya te digo, un fitness de antes, digo, un culturista de antes, perdón, es un fitness de ahora. O sea que en épocas pasadas, el culturismo se basaba, ya te digo, en 4 categorías y en chicas en una Claro, categoría. no había tantas como ahora. Claro, no había fitness, luego ya llegó el fitness y eso de las chicas. Pero no había como ahora que hay tantas digamos, categorías que hay de culturismo, tantas federaciones. Yo siempre he pensado que la mejor federación para mí es la IFBB, que esa lleva muchísimos años, desde 1946, me parece que fue en Canadá, la formaron los hermanos Wheeler. Mira si llevan años y debe tener de afiliado más de 199 países. Es la que más ha dado Claro, la por más el eso, grande. aunque ha habido otras también tan buenas, pero vamos, como Ninguna ha esta, sido como la IFBB. yo entiendo que no, porque la calidad y todo esto, y bueno, porque se han vendido muy bien Sí. en todo el mundo. Bueno, Y eso es lo es que ha hecho que detrás que estén en la de eso cabeza. los hermanos Whittier le Cuida, pusieron sí. mucho trabajo. Usaron a Arnold como imagen, entonces al final yo Claro, pienso lo claro. mismo de que no va a haber una federación más grande que la IFBB. Ujú. Yo pienso lo mismo. Sí, 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 así es, así. Y no creo que exista otra, porque esta está muy asentada ya. Llegará alguna, yo digo, algún tiempo que a lo mejor puede que coja el ranking, pero ahora de momento sigue.
la verdad que sí que es verdad que ahora han salido muchas más federaciones y eso es muy bueno para los deportistas, para los que hacen culturismo, hacen fitness y todo, porque tienen la posibilidad, si no ser en una en otra. Claro. Y lo bonito de todo es no poner traba, aunque estés afiliado a una federación o a otra, que puedan competir en una y en otra. Todo, de libertad a los deportistas. ¿Sabes? Bueno. Eso yo lo que a mí me gustaría que a mí me parece que hay demasiadas. Sí, yo creo que sí, hay demasiadas, sí. Aunque seamos los pioneros, quiero agradecerle todo porque todos han hecho un gran trabajo. Sin el trabajo de los demás, nosotros no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Claro. Tengo que estar agradeciéndole a mi socio y sobre todo a Sergio. Cuando yo dejé de montar los gimnasios, él cogió la rienda del culturismo aquí en Aragón. Nosotros al principio, como no había otra cosa, era nuestro el gimnasio, era el Muscle Engine Sport, claro, delegaron en nosotros, Rafael Santoja, dábamos los cursos, las charlas, en fin, hacíamos las afiliaciones y todo. Entonces tuvimos varios años, pero luego, ¿qué pasa? Pues que la cosa, por lo que sea, no surgió y tuvimos que dejar el tema y ya lo cogieron otro. Estuvo también José María Gual, lo montó también, hubo un año que lo montó, 2. Sí. Pero luego el que más lo montó fue el Sergio García. Fue el que se dedicó y sacó esto adelante y lo mantuvo durante muchísimos años. Hasta que ya llegó un día en que también cada uno tenemos que mirar nuestros intereses, no podemos estar. Y luego pues lo cogió Pernías, que era José Pernía, me parece que Pedro J. Pernía, creo que es. Fue el que lo cogió los chicos, pero con otra asociación, que ya no era la que... Ya fue cuando empezó a venir en decadencia. Porque es una asociación que es, bueno, para ellos estará muy bien, pero yo sinceramente no acabo de cogerle lo que son el tema de las categorías y estas cosas, que es verdad que da mucha facilidad para que cualquiera pueda competir, pero claro, muchas veces no sabe uno lo que piden realmente, ¿no? Y ha habido algún problema con ella, claro, aquí. Yo creo que la cuestión principal, Manolo, es que en la época de los 80, 90, para que tú lo sepas también, Steven, había como rivalidad deportiva entre los gimnasios de aquí de Zaragoza. Sí. Y de Aragón incluso. Pues que que había menos, pero de Zaragoza. ¿Qué pasa? Que si el Muscle Engine Sport preparaba 15 atletas, el gimnasio Hércules preparaba 8, el otro preparaba 10, pues había un campeonato de Aragón con más de 100 competidores, que yo, en la época que yo empecé, este era el número de competidores que había, como 100 o por ahí, en cada campeonato. De hecho, hacían 2, uno de principiantes meramente, que es donde debuté yo, y ya había 80 competidores ahí. Y ya a final de año estaba el campeonato de Aragón oficial, pues con más de 100 competidores y era todo culturismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dejó o por qué yo dejé de hacer campeonatos? Porque a Manolo vivió la época dorada. Además, todos empezábamos en aquella época, gente que tenía muchas ganas, como lo ha dicho, a despuntar después de aquello. Pero yo pillé un poco cuando la gente ya no tenía ganas de preparar chicos para competir. Porque antes, como bien ha dicho él, tú ibas a un gimnasio y la persona que estaba allí, si era culturista, pues te preparaba. No era lo que es ahora de preparador, te cobra tanto, no. Simplemente con la cuota del gimnasio ya tenías tu preparación para competir. Sí, era personal. Claro, entonces todo se movía en torno a subir el deporte, ¿vale? Y eso es lo que luego se perdió. Entonces yo no podía organizar campeonatos teniendo que venir gente de Barcelona, de Galicia, de no sé dónde, porque al final no era un campeonato. Claro. Solo había 4 o 5 culturistas de Aragón, entonces por eso se dejó de hacer. En mi época no, cuando hicimos los primeros campeonatos no teníamos miramiento en nada, o sea que nos volcábamos en todo, se le daban habitaciones, se le daban desayuno, comida y cena, bueno, no, y desayuno también, la cena también, o sea, que te quiero decir que cuidaban a la atleta. Sí, es que nos daba igual lo que costara en aquel tiempo. Querían que saliera adelante el culturismo. Era tal la ilusión que no medíamos el coste que podía llevar aquello, sino era el hacer el campeonato, que la gente disfrutara, que los atletas también disfrutaran de ese evento, en fin, una serie de cosas que... Y eso, claro, lo que dice aquí Sergio, se perdió. Si no te ayuden, se perdió, porque claro, venían de Huesca, venían de Pueblo, de Monzón, entonces, claro,
venían aquí, no le podía, tenía que dar la habitación, tenía que descansar porque el campeonato era por la mañana. Es que además se hacía, el sábado empezábamos con el pesaje, luego el domingo, no, a veces se hicieron, luego ya se hicieron en 2 veces. Primero los sábados se hacía el pesaje, ¿vale? Todas estas cosas, ahí comíamos con todos, se le daba una charla cómo iba a hacer el campeonato, con todo. Y luego ya el domingo por la mañana era ya la competición. Tanto. Y es verdad que venía muchísima gente y se llenaban siempre eso. Pero luego eso cambió.